Hola, ¿cómo andan? Vamos a comenzar con la cuarta y última parte de la unidad 4 de vectores. Comenzamos con una definición. Si tenemos dos vectores en el espacio, vamos a llamar el producto vectorial de los vectores u y b y lo vamos a anotar de esta forma, con este simbolito, u vectorial b, al vector definido de la siguiente manera. Si u es 0 o b es 0, entonces el producto vectorial da 0. Si los dos son distintos de 0, entonces el módulo del producto vectorial va a dar módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo entre los vectores u y b. Después, el producto vectorial de u con b, escalar con u, es 0 y el producto escalar de u vectorial b con b también da 0. ¿Qué está diciendo esto? Que el producto vectorial de u y b es perpendicular a u y que el producto vectorial de u con b es perpendicular a b. Esta vamos a ver que es una propiedad que vamos a usar muchísimo y es imprescindible. Y por último, si u y b no son paralelos, entonces el sistema de coordenadas determinado por estos tres vectores, ub y u vectorial b, tiene orientación positiva. Esto no vamos a ver qué significa en este curso, pero lo dejo enunciado para enunciar bien la definición. Bien, entonces vamos con algunas propiedades. Si tenemos tres vectores en el espacio y un lambda en R, entonces el producto vectorial de u con b no es conmutativo. El producto vectorial de u con b da menos el producto vectorial de b con u. Después, si yo hago lambda por el producto vectorial de u y b, entonces este lambda lo puedo distribuir. Lo puedo hacer lambda por lambda u vectorial b o puedo hacer u vectorial lambda por b. Después el producto vectorial es distributivo. O sea, hago u vectorial una suma, puedo distribuirlo y me queda u vectorial b más u vectorial w. Y al revés también. Si tengo b más w vectorial con u, esto me da b vectorial u más w vectorial u. Y por último, si yo hago el módulo al cuadrado de u vectorial b más el cuadrado de u escalar b, esto me da módulo de u al cuadrado por módulo de b al cuadrado. Una observación importante es que el producto vectorial solo se define en el espacio, no tiene sentido en otro lugar, solo lo vamos a ver acá. Bien, entonces, la interpretación geométrica. Si tenemos dos vectores en el espacio, no nulos y no paralelos, vamos a considerar el paralelogramo que determinan, ¿sí? Entonces tenemos los dos vectores, determinan este paralelogramo y vamos a anotar con A al área de este paralelogramo. Entonces, veamos acá en el dibujo. El seno de este ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es h y hipotenusa es módulo de u. Entonces, lo que puedo hacer acá es despejar h. h me va a dar entonces módulo de u por el seno de alfa. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Ahora, el área del paralelogramo es base por altura. O sea, esta base que es, fíjense, módulo de b, y la altura que es el h este que tenemos acá que despejamos. O sea, esta base es módulo de b y h es esto de recién, o sea, módulo de b por módulo de u por el seno de alfa. Pero esto es el módulo de u vectorial b que lo vimos recién en la definición, que daba módulo de b por el módulo de u por el seno del ángulo. Bien, entonces, el módulo del producto vectorial de dos vectores nos da el área del paralelogramo que determinan los vectores. Bien, queremos ver entonces ahora las componentes del producto vectorial, cómo calcular las componentes de este producto. Si tenemos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales determinado por los versores E1, E2 y E3, como ya vimos, entonces el producto vectorial de dos vectores u y b en E3 viene dado de esta forma. U vectorial b, ¿qué va a dar? Es u2b3 menos u3b2 por E1 menos u1b3 menos u3b1 por E2 más u1b2 menos u2b1 por E3. Recordemos que esto nos da las componentes del vector. O sea que las componentes del vector son u2b3 menos u3b2 menos u1b3 menos u3b1 y u1b2 menos u2b1. Bien, esto no lo vamos a recordar de memoria. ¿Cómo podemos recordarlo? Podemos usar esta regla. Para calcular el producto vectorial, pongo E1, E2 y E3 como primera fila de una matriz, pongo a U como segunda fila, a B como tercera fila, calculo ese determinante que me va a dar esto y ahí con eso ya tengo las componentes del vector.
Otra forma de recordar cómo calcular el producto vectorial es poner los vectores en forma matricial. Pongo un vector abajo del otro. Entonces, la primera componente del producto vectorial es el determinante de la matriz que se obtiene si sacamos la primera columna. La segunda componente es menos el determinante de la matriz que queda al eliminar la segunda columna. Y la tercera componente es el determinante de la matriz que resulta de quitar la última columna. ¿Cómo sería esto? U vectorial B. Pongo a un vector abajo del otro. U1, 2,3, B1, B2, B3. Bien, entonces ahora quito esta primera columna y entonces me queda una columna de 2 por 2, una matriz de 2 por 2. Esta es la primera componente del producto vectorial, este determinante. Después quito la segunda columna y me queda otra matriz 2 por 2. Entonces la segunda componente del producto vectorial es menos este determinante. Y después quito la última columna y entonces la última componente es el determinante de la matriz esta 2 por 2. Bien, entonces, por ejemplo, si tengo que calcular el producto vectorial del 1, 2, 4 con el 3, 5, menos 1. Entonces los pongo uno abajo del otro. Ahora, saco la primera columna, esta 1, 3, y me queda entonces esta matriz. Saco la segunda columna, 2, 5, y me queda esta matriz. Y fíjense que esto hay que tener cuidado, a la componente del medio le cambio el signo. Y después saco la última columna y me queda esa matriz. Bien, entonces ahora calculo esos tres determinantes y obtengo el producto vectorial. Bien, otra definición es que si tenemos tres vectores en el espacio, vamos a llamar producto mixto de los tres vectores a un número que está dado de esta forma. Calculo el producto vectorial de U con B y a eso le hago escalar con W. Bien, entonces, si tenemos tres vectores que tienen estas componentes, U, B y W, entonces el producto mixto lo podemos calcular de esta forma. Muy fácil. Ponemos los vectores como filas de una matriz y calculamos el determinante. Simplemente esto nos va a dar el producto mixto de los tres vectores. Entonces, algunas observaciones. Si U y B son vectores no nulos, entonces son paralelos sí, solo si U vectorial B es igual a 0. Entonces, esta es otra forma de ver si los vectores son paralelos. Además, otra observación. Si yo hago E1 vectorial E1 primero y después hago vectorial con E2. Entonces, E1 con E1 me da 0 porque son paralelos. Dijimos, los vectores paralelos dan vectorial 0. Y después 0 con cualquier cosa me va a dar 0. Bien, entonces esto me dio 0. Ahora vamos a ver que si asociamos esto, ¿qué pasa? Si yo hago E1 vectorial con E1 vectorial con E2. Entonces primero hago este cálculo. Este cálculo si lo hago me da E3. Entonces esto me da E1 con E3. Y E1 con E3 me da menos E2 cuando hago el cálculo. Entonces fíjense que si asociamos esto nos dan cosas distintas. O sea que el producto vectorial no es asociativo. Entonces la expresión esta de U vectorial B vectorial W no tiene sentido. Porque podría ser esto o podría ser esto. Entonces siempre necesitamos usar los paréntesis. Y tercera observación es que si tengo tres vectores en E3 que son paralelos a un mismo plano, y esto una definición que podemos dar acá es que si los pensamos con los tres con un origen en común, les vamos a llamar coplanares. Entonces, el producto mixto entre ellos tres da 0. Bien, la interpretación geométrica del producto mixto, ¿cuál es? Ahora tenemos tres vectores no nulos y no coplanares, ¿sí? No están los tres, los que estamos pensando con origen en común, no están contenidos en un mismo plano. Entonces consideramos el paralelepípedo que determinan, ¿sí? Entonces el paralelepípedo es como una caja, pero en vez de tener lados que son rectángulos o cuadrados, tiene lados que son paralelogramos. Esta es la base de la caja, la tapa de la caja, el frente, la parte de atrás y los costados de la caja. Bien, entonces esto tiene un volumen. Le vamos a llamar a ese volumen con B. Entonces ahora, el valor absoluto del coseno de alfa, tenemos este es alfa, este angulito de acá, nos da el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Este ángulo podría ser más grande que pi sobre 2, entonces por eso lo estamos considerando de esta forma. Bien, entonces, ¿esto qué da? Esto me da h, esta medida,
que es esto de acá, el adyacente, sobre el módulo de W, que es este de acá. Y esto me da entonces, si despejo H, me va a quedar el coseno de alfa sobre el valor absoluto del coseno de alfa por el módulo de W. Bien, entonces ahora el volumen del paralelepípedo, ¿cuál es? El volumen es la base, el área de la base de la caja por la altura. O sea, el área de esta por H. Ahora, el área la calculábamos con el módulo del producto vectorial, o sea que A sería el módulo de U vectorial B. Y H, dijimos, lo calculamos de esta forma. Entonces ahora esto podemos ver que nos da el producto escalar entre U vectorial B y W. ¿Sí? O sea, es módulo de este vector por el módulo de este vector por el coseno del ángulo entre esos dos vectores en valor absoluto por este valor absoluto. O sea que el valor absoluto del producto mixto nos da el volumen del paralelepípedo este. Bien, entonces vamos con un ejemplo. Si tenemos tres vectores V y W, queremos hallar el área del paralelogramo determinado por U y B y el volumen del paralelepípedo determinado por U, B y W. Para hallar el área del paralelogramo necesitamos el módulo del producto vectorial. Entonces vamos a calcular el producto vectorial de U y B. Entonces los ponemos como filas de la matriz y calculamos los determinantes, recordando que el determinante del medio va con un signo menos. Esto nos da el 2 menos 1, 5. Bien, pero ahora entonces calculamos el módulo de este vector, que es el área. Entonces calculamos el módulo del 2 menos 1, 5. Esto nos da raíz de 30. Entonces el área del paralelogramo es raíz de 30. Bien, ahora queremos hallar el volumen del paralelepípedo usando el producto mixto. Entonces tenemos dos formas de calcular el producto mixto. Una es por definición usando el producto vectorial que recién calculamos. Era U vectorial B escalar W. Entonces U vectorial B, esto nos da 2 menos 1, 5. Lo reemplazamos. Y W era el 0 menos 3 menos 1. Entonces calculamos ese producto escalar. Nos da menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Bien, la otra forma es usando el determinante. Esto nos daba el producto mixto de los tres vectores, el determinante de poner a la matriz que resulta de poner a los tres vectores como filas. Calculo ese determinante, da menos 2. Entonces ahora el valor absoluto de menos 2 es 2 y entonces el volumen que estamos buscando es 2. Bien, entonces, de acuerdo a cuáles son los datos con los que estamos trabajando, nos conviene usar una forma o la otra. Si nosotros ya tenemos el producto vectorial calculado, nos conviene usar esto, si no, tal vez nos convenga usar el determinante. Y también cada uno puede ir eligiendo de acuerdo a las cosas que le resultan más simples. Bien, entonces con esto terminamos la teoría de la unidad 4 de vectores.